Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map. Mi nombre es Matías. En este video vamos a estar viendo la historia de un pequeño luthier de fines del 1800 de la zona del norte de Europa que con el paso del tiempo cobró una trascendencia internacional inusitada en un campo completamente distinto al suyo. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Hofner. ¿Comenzamos? Karl Hofner es un luthier orientado hacia los instrumentos de cuerda frotada que nace en 1864. Discípulo de Anton Schaller, que fue su maestro y mentor en lo que tiene que ver con lutería, en 1887 produce su primer violín y a partir de allí en adelante funda una compañía que lleva su apellido como insignia y estandarte. Esta es una empresa alemana que actualmente opera de una manera dual o con dos vertientes muy claras de productos. Por un lado, cuerdas para instrumentos de cuerda frotada y cuerda pulsada, y por el otro lado, guitarras y bajos. Sin embargo, lo primero que se popularizó de su trabajo no tuvo que ver con los instrumentos, a pesar de que eran una gran calidad en la construcción y en el modo de proceder, en el momento de la selección de maderas y un trabajo exquisito de las mismas, pero su importancia y su relevancia tuvo que ver inicialmente con la producción de cuerdas que realizaba. Alrededor de 1920, Walter y Joseph, sus dos hijos, se sumaron a las actividades y ellos fueron los que principalmente pujaron por que la compañía trascienda a las fronteras del país y logre proyectarse de manera internacional. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica fue intervenida y se tuvo que dedicar la producción a cajas de madera y a suelas de zapato para producir elementos que iban a aprovisionar al ejército alemán. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, deciden mudarse del lugar de donde estaban, que en ese momento era el ex territorio austrohúngaro, luego formalmente denominado Checoslovaquia, y se trasladan a Alemania. Esencialmente tiene que ver con el hecho de que cuando se constituye Checoslovaquia, esta empieza a tomar y a expropiar algunas industrias y algunas fábricas que estaban bajo este territorio de familias alemanas o de familias que tienen una estirpe alemana, dentro de las cuales Hofner estaba incluido. Por este motivo es que deciden emigrar e irse de una manera un tanto forzada de la tierra que los vio crecer y constituirse como una firma de instrumentos. De este modo, terminan instalándose en Bubenreuth, Alemania, en donde inician su primer actividad y que en el transcurso de los próximos años, ya iremos viendo un poco por qué, han tenido que ampliarse en 3 oportunidades distintas a la planta inicial. En 1925 suma a su catálogo de instrumentos de cuerda frotada guitarras. Así es como incorpora el modelo Hofner Club, uno de los más populares dentro de esos años en la zona de Europa del norte. Es importante entender un poco el contexto sociopolítico de la época. Para la zona de Europa, principalmente para Reino Unido, luego de la Segunda Guerra Mundial, las importaciones desde Estados Unidos eran algo que estaba completamente prohibido, por lo cual era muy difícil el acceso a instrumentos y equipamientos producidos en Estados Unidos en muchos rubros. Esto también incluye al rubro de la música y los instrumentos musicales. Sin embargo, la contracara en Estados Unidos es un poco distinta, porque la importación de productos de Reino Unido era permitida. Sin embargo, el hecho de que contaran con un gravamen impositivo tan alto encarecía de tal modo los precios que hacía que, por ejemplo, una guitarra Hofner de las Club que estaban vendiendo en ese momento esté casi al costo de una Gretsch o de una Gibson. Sin embargo, en términos de costos, si bien eran parecidas, en cuanto a calidades y prestaciones,
aún distaba mucho a Hofner para aprender y estar a la altura de las circunstancias de estas otras grandes firmas con una tradición de cuerdas mucho más extensa en lo que respecta a cuerda pulsada. En 1950 se suma al catálogo las guitarras acústicas de tapa arqueada, o las conocidas en inglés como arched top, que luego muy rápidamente se terminaron electrificando. Es por eso que para 1954 ya contaban con instrumentos a la venta con 1 y 2 pickups y una electrónica bastante similar a la que se utiliza en Gibson de manera tradicional, que eran potes de volumen y potes de tono de manera independiente y llaves selectoras de 3 posiciones. Si bien Hofner en ese momento para las guitarras estaba realizando algunas réplicas, no replicaba de manera total a los instrumentos, no eran copias exactas, sino lo que hacía era importar algunos de los rasgos de los grandes productores e incorporarlo dentro de sus modelos, intentando adaptar estas características a la identidad propia de sus instrumentos. Es por esto que, por ejemplo, en algunos instrumentos nos vamos a encontrar con palas con clavijas tipo 6 en línea, una característica muy propia de Fender, o algunos puentes trémolo, que esto también era algo que Fender y Gibson terminaron utilizando en algún momento, así como algunas siluetas bastante similares. Pero, como les digo, no eran modelos y réplicas exactas, sino que tomaban algunos elementos simplemente. Para 1956 se lanza al mercado una línea de guitarras que competiría contra los instrumentos de cuerpo sólido que en Estados Unidos ya se estaban produciendo por parte de Gibson, Fender y de Bixby. Cabe destacar que las guitarras Colorama, que era el nombre que le dieron a la línea de Hofner, no eran instrumentos completamente sólidos. Sin embargo, podían competir con estos ya que lo que contaban era con una pequeña cámara ahuecada, la cual a la vista no era obvia, sino que estaba bastante bien guardado esto dentro del cuerpo del instrumento y resguardaba algo de la esencia, de la quinta esencia de la marca Hofner, la idea de que los instrumentos tengan ciertas cualidades acústicas para su forma de resonar. No olvidemos, viene de instrumentos como el violín, el cello o el contrabajo, instrumentos que su esencia misma es la acústica y la resonancia de sus cuerpos. Esta misma característica también la comparte con el bajo que estaba desarrollando Hofner para esta época, que es el 500/1. Un bajo con unas formas bastante peculiares, ya que imita un poco a la idea de los violines en el contorno y en la silueta de la forma de su cuerpo, y que también es ahuecado y tiene una merma en el peso sustancial respecto de otros modelos que estaremos viendo en unos instantes. Hofner, a partir del año 1953, de la mano de Selmer Company, una importadora y distribuidora, comienza a ingresar muy fuertemente dentro del mercado de Gran Bretaña. En esencia, por lo que les comentaba previamente, por la restricción que había por parte del gobierno británico de la importación de productos de Estados Unidos, por lo cual los músicos se encontraban totalmente coartados al momento de poder acceder a un Gibson o a un Fender, por ejemplo, para poder tener un bajo o una guitarra. Por esto se volvió una gran opción Hofner y captó un público y un mercado muy fuerte. Selmer lo que hacía era distribuir solo algunos de los modelos, no la totalidad del catálogo de Hofner. Y también tenían algunos modelos adaptados y producidos específicamente para el mercado británico. No olvidemos que esta es una característica que Fender también replicó, ya que por ejemplo de su bajo Precision Bass tenía una producción que fue específica para el mercado de Reino Unido. Algo completamente distinto a lo que se podía llegar a conseguir en cualquier otro comercio de instrumentos musicales en otra parte del globo. Otro de los atinos fuertes de Selmer, además de la forma de marketing y del modo en que optimizó la logística como para poder disminuir los costos implícitos de todo el proceso de distribución de los instrumentos, fue el hecho de modificar los nombres.
Hofner gustaba de utilizar nombres que eran simplemente códigos numéricos, lo cual en términos de marketing no vuelve tan atractivo un instrumento. Por lo cual le empezó a dar algunos nombres y estos empezaron a tener también cierta pregnancia entre los músicos. Allí encontramos instrumentos que, modificando un poco el nombre, lograron tener un punch mucho mayor al momento de ofrecerse entre los músicos británicos. A las guitarras de cuerpo reducido se las denominó club. Dentro de estas podemos encontrar a las de cuerpo semisólido, que eran las Colorama. La influencia de la cultura de Estados Unidos sobre el público británico fue muy fuerte durante esta época. Todas las restricciones, por lo general, y todas las prohibiciones derivan en un intento mucho más férreo de atención hacia eso que se termina queriendo prohibir, ¿no? Y esto genera un movimiento cultural muy grande que se lo terminó denominando el movimiento beat, que es la influencia del rock and roll dentro de Gran Bretaña. Este movimiento termina haciendo de Hofner un punto importante de apoyo para los músicos, ya que la importación cultural existía, pero la importación de instrumentos no, por lo cual Hofner terminaba siendo el instrumento que desfilaba por muchísimos de los escenarios en el norte de Europa en ese momento. Por su relación costo-calidad, era un instrumento que solía ser apuntado a el primer instrumento de un músico con el que se iba a terminar iniciando o el segundo instrumento con el que iban a contar. No era una calidad que apuntaba a una línea demasiado profesional. Sin embargo, estos instrumentos profesionales eran ciertamente inaccesibles para la gran mayoría del público, por lo cual Hofner, con un precio que era tan solo la fracción de un ingreso promedio de un europeo en ese momento, era una gran opción. Sin embargo, la popularidad de la marca llega de manera innegable de la mano de McCartney, con su bajo 501 que junto a los Beatles lo lanzó al estrellato a Hofner, junto con otras marcas que fueron las elegidas por esta banda, ¿verdad? En 1961, un grupo de 5 jóvenes se presenta como formación en distintos pubs y teatros para dar shows con su banda, los Silver Beatles. Sin embargo, en julio de ese año, uno de los integrantes, el bajista de la banda, Stuart "Stu" Sutcliffe, decide abandonar la banda porque se quiere quedar, estaban haciendo una gira, se quiere quedar un tiempo más con una novia que había conocido en Alemania y dedicarse un poco más intensamente a las artes plásticas, que era algo que también le llamaba la atención. Sin embargo, esta historia tiene un final un tanto triste, dado que una noche, luego de una presentación en Litherland Town Hall, mientras están cargando los equipos adentro de la camioneta para poder retirarse del lugar, The Silver Beatles tiene una pelea callejera con un grupo de personas y Stu recibe una golpiza muy fuerte en el piso y recibe varias patadas en su cabeza. Es así como el 10 de abril de 1962 termina falleciendo Stu por una hemorragia cerebral que tiene origen en esa pelea callejera que era totalmente evitable. Se lo conoce a él como al Beatle perdido. Siendo McCartney guitarrista de la banda y supo también algunas veces ponerse a las teclas con la banda, fue él quien decidió reemplazar y ocupar este lugar que había quedado vacante, pero con algunas dificultades, ya que resulta que McCartney es zurdo, lo cual hacía que el encontrar un instrumento zurdo sea prácticamente imposible, y todos aquellos instrumentos que los intentaba tocar al revés le resultaban sumamente incómodos. Sin embargo, luego de buscar bastante, en una tienda en Hamburgo se encuentra con nada más ni nada menos que un Hofner 500/1, un instrumento que a primera vista resultaba llamativo por el hecho de que es espejado en su construcción, lo cual lo vuelve completamente reversible para utilizarlo tanto de manera diestra como de manera zurda, por lo cual la ejecución, el acceso a trastes agudos, a trastes graves y por sobre todo la posición de los brazos que van a estar tomando el instrumento resultan cómodos tanto para uno como para el otro lado.
La única contra es el hecho de que los controles quedan situados de manera un tanto incorrecta. Sin embargo, esto no es algo tan grave. Es por esto, y principalmente por el siguiente motivo, que McCartney termina comprándolo. Para ese momento, un instrumento Fender tenía un costo de 100 libras, mientras que el acceso a un Hofner implicaba una erogación de 30 libras, lo cual sería un equivalente a unos $82 en ese momento, lo cual, si lo trasladamos a precio de hoy, serían unos $767 con 12 céntimos. Finalmente, a este instrumento lo termina comprando e invirtiendo las cuerdas. Para poder hacer esta inversión, lo que tuvo que hacer es a las ranuras de la cejilla, en donde estaban las cuerdas más finas, ensancharlas un poco para poner las cuerdas 3 y 4. Sin embargo, las cuerdas 1 y 2 fueron a ranuras que eran bastante más grandes. A esto no le hizo absolutamente nada y durante muchísimos años terminó utilizando el instrumento con unas cuerdas que se movían bastante y bailaban bastante a la altura de la cejilla. Él aún conserva estos instrumentos. Dice que el bajo Hofner es un instrumento que le agrada muchísimo. La escala es corta, es de 30 pulgadas, lo cual hace que no tenga una gran definición en la nota que se está pulsando. Sin embargo, tiene graves muy profundos y una sonoridad muy cálida, lo cual hace que corte muy bien en las mezclas, cosa que al sonido Beatle le venía bárbaro. Si prestamos atención a las canciones, las líneas de bajo tienen una prevalencia sumamente importante en la mezcla final tanto de los instrumentos como de las voces. El hecho de que sea un instrumento semihueco lo vuelve también muy liviano al momento de estar tocando y principalmente al momento de tocar durante mucho tiempo, pero también facilita la logística y el transporte, ya que el hecho de colgárselo en una funda al hombro y salir caminando lo vuelve sumamente práctico como para poder elegirlo como el instrumento de cabecera. Él tuvo dos modelos de Hofner 500/1. Uno de 1961, que es el que compró en este local en Hamburgo, y uno 1962, que fue hecho con unas especificaciones bastante particulares solamente para él, que implicaban que los micrófonos estaban posicionados en otros lugares y por sobre todas las cosas que estaba un poco mejor concebido para que lo pueda utilizar un zurdo. Este es un instrumento del año 1962. Hofner es el instrumento que utiliza a lo largo y ancho de toda la vida de la banda Beatle y luego en 1965 se pasa a un Rickenbacker 4001. Que de hecho en el canal van a encontrar un video dedicado pura y exclusivamente a este modelo, por si les interesa. Ahora, si hablamos un poco de contexto acerca de los bajos y qué era lo que se estaba produciendo históricamente en términos de bajos eléctricos, nos vamos a encontrar con un modelo bastante llamativo de Gibson, que es el EB1, un modelo que produce en 1953. Este instrumento, tanto mango como cuerpo, están hechos de caoba con una madera completamente sólida y un diapasón de rosewood como era característico de Gibson. Un bajo con un único micrófono situado cerca y próximo del mástil del instrumento y un puente tipo wraparound con un control único de volumen y de tono. La escala de este instrumento es de 30 pulgadas. El tiempo de producción de este instrumento oscila entre los 4 y los 5 años. No se hicieron más que algunos cientos de estos instrumentos y de hecho no se tiene registro de que ningún instrumento se haya exportado de forma directa a Europa, ni tampoco se han encontrado unidades de esta producción y de esta tanda de Gibson dentro de Europa. Por lo cual podemos suponer que, a pesar de las similitudes de los instrumentos EB1 de Gibson y el Hofner 500/1, podemos terminar creyendo en lo que dice Hofner. Él plantea que fue un diseño completamente autónomo e independiente y que no había conocido de manera previa a este Gibson. Cabe destacar también que el modelo de Gibson, el EB1, es un bajo
que se lanza muchos años antes de que Fender lance al Precision Bass, un instrumento también de cuerpo sólido que termina siendo el bajo referente y se lo considera como uno de los primeros bajos eléctricos que fueron referentes dentro del mundo entero, ya que es un modelo que hasta el día de hoy se conserva su uso y los músicos lo siguen eligiendo y lo siguen prefiriendo. Aunque también cabe destacar que a pesar de las similitudes en las formas y el contorno, hay diferencias radicales entre la constitución del Gibson y la constitución del bajo de Hofner. Gibson hacía instrumentos sólidos de caoba, Hofner decide hacer este instrumento ahuecado con aros y fondo de arce laminado e inicialmente utiliza una tapa de abeto sólida, pero luego con el tiempo derivan en una tapa de abeto laminado como para mejorar un poco la resistencia que va a tener este instrumento sobre la presión que va a ejercer el puente con las cuerdas que terminan montadas sobre el mismo. Además, hablando de puente, nos encontramos con un puente muy similar al que utilizaban las guitarras que ya había lanzado con la forma de violín en la época de los 50, que es un puente que tiene muchas características similares a los puentes de guitarras acústicas o de instrumentos de cuerda frotada. Permite el hecho de estar moviendo de manera global la entonación, pero no permite un ajuste individual de cada una de las cuerdas, a diferencia de lo que estaba realizando Fender y Gibson ya en ese momento, y tampoco otorga la posibilidad de tener un control sobre la acción de las cuerdas, cosa que Gibson solucionaba a través de los Tune-o-matic con 2 pivotes y Fender solucionaba a través de el hecho de contar con 2 tornillos cada selleta como para regular alturas individuales de las cuerdas. El bajo Hofner cuenta con 2 pickups y cada uno de ellos tiene una regulación individual de un pote de volumen. Vemos también que sobre el control plate se sitúan 3 llaves. Una de ellas es el on-off del micrófono del mástil y otra de ellas es el on-off del micrófono del puente. Con esto lo que se logra es la posibilidad de utilizar de manera independiente cada uno de los micrófonos o poder fusionar ambos y tener una mezcla y una combinación de los dos con una regulación del volumen que uno dé a cada uno de ellos. Y el tercer control es un control bastante llamativo, ya que lo que hace es regular entre el volumen de output del instrumento que sea la totalidad, el 100%, o regularlo a un 70%. Es por esto que a este control se lo llama Rhythm or Lead, que permite pasar de ritmo, en donde se requiere un poco menos de volumen, a una posición Lead, en donde uno tiene el output total del instrumento. Y a la electrónica se la termina complementando con un jack que se encuentra en el canto del cuerpo. Algo que podemos ver que prescinde este instrumento es el hecho de contar con un control de tono, ya sea global o específico para cada uno de los micrófonos. Sin embargo, esto tiene una razón de ser, o por lo menos podemos inferir que hay una razón de ser en ello. La escala bastante reducida que utiliza el instrumento de 30 pulgadas hace que las notas no tengan una gran definición. Si a este output todavía le restáramos un poco más de frecuencias a través de un pote pasivo, terminaríamos con una nota muy indefinida y con una dificultad muy grande en entender cuál es la tónica que se está tocando en ese momento. Por lo cual Hofner decidió no instalar este pote sobre el instrumento y en todo caso que se pueda utilizar algún tipo de ecualización, pero ya desde el sistema de amplificación que utilice el músico. Y de este modo McCartney, en los escenarios en donde pasaban los Beatles, llevaba su Hofner, al igual que Harrison y Lennon utilizaban Rickenbacker como sus guitarras habituales. Así que tanto uno como otra marca se vio altamente beneficiada por el hecho de que fueron los instrumentos que eran accesibles para esos músicos en ese momento, con las prestaciones que ellos necesitaban o por lo menos con las prestaciones que ellos podían pagar. En 1994, Hofner es vendida a una empresa llamada Boosey & Hawkes, que por los próximos 9 años tiene control de la compañía.
Esta empresa tenía otras marcas de instrumentos musicales, sin embargo, podemos decir que no es un periodo muy feliz en la producción de instrumentos musicales para Hofner dentro de este periodo. Una de las estrategias fue la venta de la planta que tenían en ese momento, en donde se estaba produciendo tradicionalmente a los instrumentos de Hofner, y deciden montar una planta en Hagenow, dentro de Alemania, en el año 1997, en un intento de modernizar y optimizar los costos de la producción de los instrumentos musicales. En el año 2003, Busse & Hawkes decide vender la división de instrumentos musicales, que la termina comprando The Music Group. Luego de unos pocos meses, Music Group decide vender cada una de las firmas que conformaban este conglomerado de manera separada e independiente. Y es por eso que en 2004 termina siendo vendida la compañía Hofner a un matrimonio que eran Klaus Scholler y Ulrich Schrimpf. Ellos dos, en realidad, ya estaban trabajando dentro de Hofner previamente y estaban dentro de puestos muy importantes desde el año 1995, por lo cual habían visto bastante de todo el proceso y la decaída que había tenido la planta hasta ese momento. Es la realidad un proceso muy similar al que termina ocurriendo con Fender durante el periodo CBS, en el cual los empleados de cierta jerarquía y con cierto poder adquisitivo terminan generando un pool que compra a Fender luego de que CBS decide venderla. En los años subsiguientes también se invirtió mucho en la producción de Hofner fuera del predio de Europa. Es por esto que se inicia una producción dentro de China. Sin embargo, no es que se contrata a una empresa para que produzca modelos de Hofner, sino que Hofner tiene su propia planta dentro de este país, por lo que las oficinas y la planta de Beijing son 100% Hofner. De hecho, la marca logró un permiso de exportación grado A, algo que muy pocas empresas han logrado dentro de China sin que tengan una participación gubernamental. Hofner pone mucho empeño en el hecho de que sus instrumentos fabricados en China tengan un muy buen nivel. De hecho, muchos de los modelos que se producen allí son modelos que tradicionalmente se construían dentro de Europa, aunque también han innovado y han creado algunos modelos que son propios y exclusivos de su producción asiática. Y hasta aquí el recorrido por la historia de Hofner, de un pequeño luthier construyendo violines en una pequeña ciudad de Alemania a una de las marcas internacionalmente más reconocidas, de la mano de la banda más popular y más famosa de todos los tiempos, como lo son los Beatles. Les agradezco mucho por suscribirse al canal, por haber compartido este video conmigo hasta este punto, y en lo que a nosotros respecta, nos estaremos encontrando en una próxima emisión. Que sigan muy bien. Un saludo. Chau chau.